Su voz está dentro. Padre Santo, Dios de amor y misericordia, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar. Que a través de tu presencia, Señor, hagas prodigios, milagros y señales a favor de tu pueblo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, nos despojamos de toda carga, de toda lucha, de toda tristeza, de toda amargura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, arrancamos del corazón la duda, la culpa, y nos presentamos ante ti para recibir tu palabra, para aprender de ella, para adquirir sabiduría de lo alto, a fin que sea de bendición para nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos. Tú eres poderoso y grande. Y recibimos tu palabra, Señor, con fe, con esperanza, sabiendo que tú obrarás conforme las riquezas en gloria de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a la iglesia. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Génesis. Cuenta la escritura que cuando Dios llama a Abraham al desierto, le promete una gran descendencia y le promete una vida gloriosa en Dios. No le dijo que iba a ser fácil, pero sí le prometió que él estaría con él todos los días hasta el fin del mundo, o todos los días hasta el fin de su vida, de su día. Y le prometió una descendencia, le prometió que él sería su compañero y su amigo en todo su caminar. No es una promesa fácil de desechar, que Dios sea tu amigo y camine contigo todos los días. Sin embargo, hay personas que la desechan y no les interesa. Pero fue una promesa, Abraham, que si uno la puede llevar objetivamente al valor que tenía, cualquier persona diría: yo no rechazaría jamás una promesa así de Dios. Y si Dios me hablase audiblemente como le habló a Abraham y me promete que estaría conmigo todos los días, yo jamás rechazaría eso. Sin embargo, su palabra ya lo dice. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que Abraham creció en esta fe. Y así le nació Isaac. E Isaac caminó la misma fe, siendo un hombre de bendición, conociendo el poder de Dios, forjándose como una nación, con las normas de Dios y con la bendición de Dios. Luego a Isaac le nacieron hijos, y entre esos hijos nació Jacob. Y cuenta la escritura que Jacob quería tener toda la bendición de Dios, y tenía que aprender cómo encontrarla, tenía que aprender cómo encontrarse con Dios, tenía que aprender cómo era la forma de Dios, porque los caminos nuestros de los hombres, a veces creemos tener la sabiduría para encontrarnos con Dios, y en esa sabiduría nos equivocamos, y en esa falsa sabiduría hemos creado más de 500 religiones sobre la faz de la tierra, a tal punto que algunos su Dios es un animal, con forma de elefante, con forma de ratón. Y eso es porque el hombre trata de encontrar con su fuerza, y creyendo que es sabio para encontrar la forma de agradar o de buscar a Dios. Es indudable que el ser humano busca a Dios, aunque muchos de forma equivocada, pero lo buscan.
Desde que el ser humano es ser humano y hay registros arqueológicos de la existencia del ser humano, junto con todo eso que se descubre de arqueología de los seres humanos, junto con eso se encontraron infinidades de escritos, estatuas, piedras que nos informan o nos dicen que el hombre busca a Dios. Nunca uno va a ver un animal que haga una estatua, que pinte un tótem. Jamás veremos a un pajarito mirando al cielo tratando de adorar aunque sea al sol. Pero desde que el ser humano es ser humano, hay registros científicos de que siempre buscó un Dios. Algunos lo llamaban, creían que Dios eran los astros, otros creían que Dios eran las estrellas, otros creían que Dios estaba representado por un animal, y así surgían las religiones, surgían las sectas, las herejías, los panteones griegos, romanos. Pero desde que hay registro, el hombre busca a Dios. El tema es cómo buscarlo y cómo encontrarlo. Entonces Dios se le presenta a Abraham, luego se le presenta a Isaac, luego se le presenta a Jacob y le va a mostrar cómo tiene que encontrarse con él. Y dice que en un momento Dios lo llama a Jacob al desierto. Porque en el desierto tenía que ser probado. En el desierto él tenía que encontrarse con Dios. En la lucha, en las dificultades, es donde empezamos a aprender quién es Dios para nosotros. Esto le da sentido a la prueba, esto le da sentido a la lucha, esto le da sentido a las adversidades de la vida. Porque ahí vemos quién es Dios. Cuando la gente tiene problemas serios, problemas graves, cuando está cursando con esa lucha, ese problema, enseguida empieza a darse cuenta quiénes eran los amigos y quiénes eran los que estaban por conveniencia. Y no es raro escuchar que la gente diga, mire, pastor, cuando tuve un gran problema, me di cuenta que la mitad de los que decían ser amigos no lo eran. Eran solo amigos para salir de fiesta y nada más. Y luego me di cuenta que muchos de los que decían que me apreciaban, no me apreciaban nada. Eran mentiras. Simplemente estaban alrededor mío porque la situación estaba bien y era una coincidencia, pero no tenían ningún aprecio por mí. Y la misma gente en la calle y en el mundo dice, sí, pastor, cuando vienen los problemas y la situación se pone difícil, ahí aparecen los verdaderos amigos. Ahí aparecen los verdaderos parientes. Y cuando la situación se pone áspera, aún dentro de la iglesia, ahí aparecen los verdaderos hermanos. Ahí aparecen los verdaderos creyentes. Claro, en la prueba, en la lucha. No, pastor, yo no quiero pruebas y luchas. Bueno, pero la prueba y la lucha forman parte de la vida y no puedes escapar de ella. Jamás podrás escapar de luchas y pruebas. Siempre vendrán. Estamos ligados a la existencia de un conflicto constante. El solo hecho de estar en un cuerpo mortal que envejece y tiene las posibilidades de enfermarse nos hace vivir constantemente en una gran lucha. Un día estamos bien, al otro día te levantas mal. Un día estás gozando de gran salud y al otro día viene un hombre con una bata blanca y te destruye la salud. No porque él quiera, sino porque te tocó luchar con la enfermedad. Vivimos en una sociedad colectiva donde hay seres humanos y hay relaciones interpersonales, gustos, creencias, pensamientos, maneras de ver la vida, y eso ya genera un conflicto. Entonces no podemos quitarnos la prueba del corazón, de la vida. Lo que tenemos que aprender es cómo enfrentarla y qué provecho sacar a esa lucha y a esa prueba con Dios de nuestro lado. Hay un eslogan en una religión falsa que dice pare de sufrir, y ese es un eslogan falso.
El amor de Dios en Corintios dice, el amor de Dios es sufrido. Es un eslogan falso. No podemos evitar el sufrir. Es inevitable. Un padre, una madre, cuando ve al hijo sufrir, ya sufre él por su hijo. Aunque él no tenga el problema, sufre por su hijo. Cada vez que mis hijos se enfermaban, yo me enfermaba con ellos. Me dolía, me molestaba. Me era una espina clavada en el corazón. Pero forma parte de esta vida. Y tenemos que ver cómo sobrellevar las pruebas, cómo sobrellevar las cargas. El Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí. No dijo, bueno, el que quiere venir en pos de mí, póngase las zapatillas y corra. El que quiere venir en pos de mí, agarre su mochilita y venga. No, el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque vendrán luchas, porque vendrán pruebas. Y la Biblia dice, es necesario que inclusive vengan dichas luchas y pruebas. Porque de esa manera Dios ha de forjar en tu corazón, de esa manera Dios ha de forjar tu fe y tu paciencia. Y dice que Dios lo llama a Jacob al desierto. Y eso ya es una gran prueba, ¿verdad? Ir al medio del desierto. Sin los recursos que puede proveer una sociedad civilizada como la que estamos nosotros o estaban ellos. Tenía que confiar en Dios para el agua. Tenía que confiar en Dios para la comida. Toda su supervivencia estaba ligada a Dios. Y él entendía que esto iba a ser una gran prueba. Que iba a ser una gran lucha para este hombre llamado Jacob. Dice que él, a medida que iba transcurriendo en el desierto, entre medio de las luchas, las preocupaciones, cuando Jacob emprende su camino en el desierto para llegar a su parentela, porque Dios así lo había dictaminado, tenía que vencer la comida, tenía que vencer el mal clima, tenía que vencer las fieras del desierto, tenía que vencer a todos los ladrones que podía haber en el desierto o asesinos. Pero cuenta la Escritura que en determinado, por decir así, en el periodo de tiempo que a él le llevó llegar hasta su familia, en ese desierto con todas esas luchas y esas pruebas, cada tanto Dios le mostraba lo sobrenatural que era. Y dice la Biblia que en uno de su trayecto, él se queda dormido y ve una escalera al cielo. Y en esa escalera lo ve a Dios allí a lo alto, y ángeles que ascendían y descendían, subían y bajaban. A ese lugar le llamó Betel, la puerta o una casa al cielo. No era que todo era una lucha, no era que todo era una prueba. Cada tanto Dios le mostraba su poder, le mostraba lo sobrenatural, lo animaba para que siga en ese desierto avanzando hasta llegar a su parentela, a su familia, donde iba a encontrar en ese momento un descanso. Entonces la prueba estaba ligada también a la presencia de Dios y estaba ligada a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Entonces Dios nos promete que en la lucha, en la prueba, en el desierto de esta vida, nos va a acompañar con señales y prodigios. Pero inevitablemente no vamos a poder escapar de la lucha. No vamos a poder escapar de las pruebas. Las tenemos que confrontar. Y en ellas tenemos que aprender quién es Dios para nosotros. Y dice que Jacob continuó, hasta que llegó a su parentela. Dios lo bendice allí. Luego en un momento Dios lo vuelve a enviar al desierto. Y en el desierto dice que se le cruza un varón, un ser celestial. Esa historia la pueden encontrar en el libro de Génesis, capítulo 32 por ahí. Y dice que este ser tenía una espada y comenzó a pelear con este ser celestial. Comenzó a pelear una bendición. Y dice que Jacob decidió pelear hasta el último momento su bendición. Él entendía
que ese ser que tenía enfrente no era de esta tierra, provenía del cielo, y había entendido que tenía que pelear por su bendición para no perderla. Y en el medio de la lucha, en el medio del desierto, comienza a pelear esa bendición. Y dice que ya rayaba el alba, o sea, habían peleado toda la madrugada, y en un momento este ser celestial, que obviamente es una cristofanía, era Jesús mismo, le dice que ya termine con esta situación porque llegaba el alba, y lo golpea en la cadera. Y dice la Biblia que lo golpea aquí en la zona de la cadera y es como que lo luxa. Y queda rengo Jacob. Queda con una marca. Queda como débil. Sin embargo, dice que no va a aflojar en su combate, en su lucha. Y en un momento, este ser le dice que lo va a bendecir, que él había vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios de tu lado y has luchado con los hombres y has vencido. Y ahora tu nombre no será ya más Jacob, sino Israel, el que batalla, el que pelea. Esa es la característica de un hijo de Dios. Una persona que batalla, una persona que pelea la bendición de Dios. Una persona que ante la lucha y la prueba no se tira rendido y vencido, sino que ha de pelear con Dios. El que lucha con Dios y los hombres, con Dios de su lado, para vencer. Dios transforma a Jacob en un guerrero. De ser un pastor pasa a ser un guerrero. Eso fue a través de las luchas, de las pruebas y de las manifestaciones de Dios sobre su vida. Por alguna razón desconocida, el pueblo de Israel y su descendencia se olvidan de esa condición. Y dice que ahora entran en Egipto. Y cuando entran en Egipto se sienten cómodos. Ya no hay más desierto. Las luchas aminoraron, son menos. Y dice que el pueblo de Israel comienza a ponerse cómodo y hace como un confort ahí en Egipto. Y se olvidaron de quiénes eran. Se olvidaron que eran guerreros. Se olvidaron que eran los que peleaban en la lucha y en la prueba. Los que creían en Dios en las adversidades. Y dice que se fueron quedando en la tierra de Egipto de forma como, digamos de alguna manera, complaciente. Y ya no tenían que salir a buscar el alimento. Y ya no tenían que, de alguna manera, salir a buscar su sustento. Y se fueron quedando como cómodos en Egipto. Y se olvidaron quiénes eran. Y vinieron las nuevas generaciones y ya no sabían más que eran guerreros. Ya no sabían que eran luchadores de la fe. Se conformaron. El conformarse a este mundo los hizo esclavos de él. Porque se comenzaron a mimetizar entre los egipcios. Y comenzaron a comer sus comidas, a vivir sus vidas, comenzaron a pensar, a tener los mismos pensamientos. Y no se dieron cuenta que esa condición los iba haciendo esclavos. Y dice que en un momento el pueblo de Israel se olvidó de quién era. Se olvidaron de lo que vivió su antecesor Jacob, su padre, un guerrero de la fe. Alguien que confiaba en Dios en toda situación y en cada prueba. Ya no tenían ese Dios ellos. Y muchos se olvidaron de quién es su Dios. Y están cómodos, confortables en una iglesia con calefacción, en sus casas con toda la tecnología, lo cómodo que es. Y ya se olvidaron de pelear. Algunos ni siquiera saben cómo pelear junto a Dios las batallas de la vida. Están cómodos. Están de alguna manera confortables. No entienden el valor de la prueba. No comprenden el significado de las luchas. Se olvidaron de quiénes son, con quién pelean y para quién pelean. Y dice que cuando a Israel le pasa eso, se transforma en esclavo de Egipto. Ahora ya no estaban confortables en Egipto. Ahora Egipto era su esclavizador.
Les habían despojado de su libertad. Pero, pastor, ellos son de la descendencia de los que peleaban en el desierto con una espada, con seres sobrenaturales. Sí, exactamente eran así. Pero ahora eran simplemente esclavos, dominados. Los habían acostumbrado. Hace muchos años le conté a mis hijos, y creo que en un mensaje, cómo hacían para esclavizar animales en los circos. Y ahora ya eso no se ve porque no se puede, no se utilizan animales por las leyes que hay ahora en los circos, porque es como maltrato animal. Pero hace muchos años atrás, más o menos si tienes mi edad, cuando venía a un circo, había animales, monos, tigres, elefantes, etc. Y a los elefantes nacidos en los circos, chiquititos, les ponían una cadena con una estaca. Y como ellos no coordinaban bien la fuerza impresionante que tenían, estos animales trataban de escapar, de estirar su patita para escapar, pero como había una cadena y una estaca en el piso, no podían escapar. Y miraban todos los días en su niñez la cadena y la estaca y no podían escapar. Ahora, cuando el elefante crecía y se hacía adulto con una fuerza superior a cientos de hombres, simplemente le ponían un hilito con un palito clavado en la tierra. Y tú dirás, pero pastor, si el elefante puede razonar, diría, me escapo. Claro que se podría escapar, pero él miraba el hilito, miraba el palito y ya no podía escapar. Porque en su mente le había quedado que estaba encadenado. Y de esa manera lo tenían controlado. Y hay personas que se olvidaron quién es Dios. Hay personas que se olvidaron de la capacidad que tiene Dios sobre ellos. Se olvidaron de las cosas que Dios hace sobre ellos. Y están así, como el elefante. Personas llenas de bendición, con un poder de parte de Dios impresionante para convertir personas, para superar las pruebas, para avanzar, para batallar contra el reino de las tinieblas, atados con un hilito y una estaca en el piso. Porque se olvidaron quiénes eran. La comodidad, la tecnología, la sociedad que ahora te dice que no tienes que sufrir ni padecer nada, que todo tiene que ser perfecto en tu vida y no puede haber ningún problema. Todo eso te llevó a un mundo complaciente y se olvidaron. Y dice la Biblia que ahora se dieron cuenta que eran esclavos y que tenían que escapar de Egipto. Pero Dios los iba a hacer volver a lo mismo de antes. Así como Abraham estuvo en el desierto y así como Jacob estuvo en el desierto, ahora todos ustedes van a ir al desierto. No queremos eso, pastor. No queremos luchas. No queremos desafíos. No queremos pruebas. Yo quiero un evangelio que me tire en la cama y Dios haga todo. Y vengan los ángeles y me sirvan. Y que Dios entienda mi situación. O sea, tú quieres que Dios sea tu psicólogo. Eso es lo que quieres tú. Un psicólogo celestial. Que pueda entender todos tus cuestionamientos. Que pueda entender todas tus problemáticas. Y te diga, pobrecito y pobrecita. No. Dice que el pueblo dijo, queremos salir de la esclavitud. Nos dimos cuenta que aquí en Egipto sufrimos. Y Dios dijo, bueno, los voy a sacar al desierto. ¿Cómo al desierto? Sí, en el donde estuvo Abraham, tu padre. En donde estuvo Jacob, tu padre. Ahí volverás tú. Y en el desierto te mostraré, en la lucha, en la prueba, en la adversidad, te voy a mostrar quién soy. Ese era el arreglo. Y dice que viene Moisés y le dice al pueblo, Dios los va a sacar con mano fuerte. Pero no vamos a salir de Egipto para ir al parque de la costa. Vamos a ir al desierto. Y en el desierto no hay comida, Moisés. No. Pero tenemos que confiar que Dios nos va a alimentar. Moisés, en el desierto no hay hospitales. No.
tendremos que confiar que Dios nos va a sanar. Pero Moisés, en el desierto no tenemos supermercados. Tenemos que confiar que Dios nos va a alimentar. ¿Y de dónde vamos a sacar agua si es un desierto? Tenemos que confiar que Dios va a proveer el agua. Y pero en el desierto no hay tiendas para comprar zapatos, ropa, túnicas, sandalias, no hay nada. Tendrás que confiar que Dios va a cuidar de ti. Esa era la presentación de Moisés. Y dice que el pueblo dijo, sí, nos vamos al desierto con Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios nos va a guardar, ¿verdad? Pero ellos no sabían y tenían que entender que iban a venir luchas, iban a venir pruebas. Que de todas Dios les iba a librar, pero ellas iban a estar. Y de eso se trata este mensaje. Que puedas entender y darle el valor a la prueba que es necesario. Y que entiendas que muchas luchas y pruebas que vienen a tu vida, salvo las que ocasionaste con tus errores, Dios las utiliza para bien. Y todas las cosas, dice la Biblia, ayudan a los que aman a Dios. Y dice que sale el pueblo y van directamente hacia el desierto, y cuando van a llegar al desierto se encuentran con el Mar Rojo. Y no estamos hablando de 5 o 10 personas, estamos hablando de 2, 3 millones de personas que habían salido de Egipto y se encuentran contra el Mar Rojo. Y dice, ¿cómo pasamos esto? La primer prueba ya arrancó el primer día nomás. Y de un lado había columnas escarpadas, de otro lado era imposible. Y atrás empezaron a escuchar que venían los egipcios a quitarles la vida porque se habían ido al desierto o a llevarlos de vuelta como esclavos. Una gran lucha, una gran prueba. Si vamos para atrás, nos matan nuestros enemigos. Pero como tú no eras un guerrero, pero nos olvidamos, pastor, de pelear. Nos olvidamos de pelear con Dios de la mano. Pero si tu padre peleó una noche entera en el desierto por la bendición con un ser celestial y con una espada, inclusive la espada de ese ser le golpeó en su cadera y lo dejó rengo. Y dice la Biblia que Jacob terminó de pelear y ese ángel de Jehová, que es Cristo, le dijo, ahora serás bendecido, porque has luchado con Dios y contra los hombres y has vencido. Y tu nombre será un luchador, Israel, un guerrero. Y dice que cuando terminó Jacob esa lucha, rengueando, cojeando, dice que le salió el sol, la bendición de Dios sobre él. Pero el pueblo se había olvidado. Y ahora en esta prueba tenía que aprender quién era su Dios poderoso. Dice, vamos para atrás, nos van a matar los egipcios. Ahora vamos a ser doblemente esclavos. Y si antes no nos daban comida y no nos dejaban hacer nada, ahora menos todavía. Y le dice Moisés, y si vamos hacia adelante, vamos a morir anegados, ahogados, porque solo hay un mar. Y empezaron a gritar, empezaron a llorar. Pero no a gritar y a llorar pidiéndole ayuda a Dios. Porque una cosa es que tú te encierres en tu habitación y derrames tu alma y tu corazón a Dios en tu lucha y en tu prueba. Y otra cosa es que te empieces a quejar. Y dice que se empezaron a quejar. Y le dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trajiste aquí entre el mar y este ejército que nos van a destruir? Mejor nos hubiésemos quedado como esclavos. Y comenzó a claudicar la fe. Comenzó a claudicar la esperanza en Dios. Y ese es un pecado muy grande. Y esa es la destrucción de cualquier inicio de la fe. Dice que Moisés ora a Dios. Dios le dice, ¿por qué oras, Moisés? Y no sé, estoy orando por este pueblo que tiene miedo. Que parece que las 10 plagas que tú le mostraste no le sirvió para aprender quién tú eres. Y le dice Dios, ve hacia adelante. Y cuando van hacia adelante, todo el mundo conoce esta historia. Dice que se abre el mar y pasa al pueblo por lo seco. Un milagro extraordinario. ¿Dónde ocurrió ese milagro? En el medio de la prueba. En el medio de la lucha.
cuando ya pensaba que todo estaba perdido. Así dijo David en uno de sus salmos: tú me sacaste del pozo cenagoso. De ahí tú me libraste del lazo del cazador. Cuando creía que estaba muerto, cuando creía que ya no daba más por esta lucha y esta prueba, vino tu mano y me rescató. ¿Cómo crees que David escribió semejantes salmos? Porque en sus luchas, en sus aflicciones, vio la mano de Dios. Porque Dios hizo una promesa que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que jamás te daría una lucha y una prueba que no puedas sobrellevar. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: carga tu cruz y sígueme, le estaba dando una lucha, una prueba, algo que ellos podían llevar. Jesús no te iba a dar su cruz a ti, porque su cruz era muy pesada y nadie la podía cargar. La cruz de Jesús solo Él la podía cargar, nadie más. No existió ni existirá un ser humano que pueda cargar la cruz de Jesús. El significado de la cruz es la prueba que Él llevó, la lucha, cargar con el pecado de la humanidad a fin de librarnos a nosotros. Pero nuestras cruces tienen el peso medido de lo que podemos soportar. Y dice que el pueblo vio cómo se abrió el mar, cruzaron, cuando llegaron estaban todos contentos, felices. Dijeron: ahora sí creemos en Dios. Ahora sí Dios nos mostró su poder. Pero pasó un tiempito nomás y dice que el pueblo le dice: Moisés, tenemos sed. Claro, en el desierto hay sed. Y dice que el pueblo no se arrodilló a orar y a decir: bueno, así como Dios así como Dios nos libró de los egipcios y del mar, también nos dará de beber. No, todavía no habían aprendido. No habían comprendido, a pesar de que Moisés le decía: pero ¿no habéis visto el poder de Dios en las plagas? ¿No vieron cómo Dios los libró de las manos de los egipcios? Y si Dios hizo todo eso, ¿no te dará también lo que necesitas? Y dice que el pueblo se empezó a quejar una vez más. No podían entender el significado de la prueba. No podían entender que Dios, a través de la lucha y la prueba, les estaba enseñando quién Él era. Les estaba mostrando su capacidad, su poder y lo que Él podía hacer por sus hijos. Pero ellos se comportaban como niños caprichosos. Así. Y no podían entender el plan de Dios. En un momento Dios se enojan. Quieren matarlo a Moisés. Se lo vamos a matar a este hombre y vamos a volver a Egipto otra vez. Y dice que Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Golpea la peña. Y agarró Moisés su báculo y golpeó una roca. Y dice que la roca empezó de ella a brotar agua. Esa roca es Cristo. Una cristofanía. Y en la sed conocieron al Dios que te da de beber. A medida que iban cruzando el desierto, iban conociendo el poder de Dios. El famoso nombre que Dios le dio a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy lo que ustedes necesitan. Y dice que ahora el pueblo estaba contento, estaban alegres, pero no iba a faltar mucho tiempo que vino otra prueba y dice que en un momento dice: tenemos hambre. Todas las necesidades básicas del ser humano, ¿verdad? Tenemos hambre, pastor. Queremos que nos dé de comer. Haga otro asadito, por favor. Y rápido, ¿eh? Y al mismo precio, si es posible. Y dice que el pueblo empezó a decir: tenemos hambre. Y dice que Moisés le dijo: bueno, hay que confiar en Dios. Y otra vez se enojaron contra Dios. No podían comprender el significado de ciertas luchas. Ahora Dios le iba a dar maná del cielo. ¿Cuál era la idea, pastor? La idea era que puedan conocer quién era Dios, lo que Él podía hacer, la capacidad que Él tenía para bendecir. Y tenía Dios que volver a llevarlos a ser lo que eran en un principio: guerreros, luchadores. Tenían que volver a aprender
a entender cuál era su función en esta tierra y el objetivo que Dios tenía con ellos aquí. Y ellos de agricultores tenían que pasar a ser guerreros otra vez. Y en un momento dice que estaban en el medio del desierto y apareció una nación armada, enemigos, y comenzaron a atacar la retaguardia y todos empezaron a llorar y a quejarse y decir, pero nosotros somos agricultores, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tu padre era un peleador. Tu padre tomó una espada física y peleó contra una espada de otro reino. Y tú estás aquí llorando, diciendo cómo vamos a vencer. Ay, que me agarra el diablo. Ay, que la prueba. Ay, que el vecino. Ay, que mi jefe. Ay, que este. Ay, que el pastor. Ay, que el hermano. Todos un ay. Nadie quiere aprender de la prueba y estaban todos a los gritos llorando cuando su padre Jacob había empuñado una espada natural para pelear contra una espada sobrenatural. Un ser terrenal metido en una lucha con un ser angelical en el reino de los cielos. Tanto se puede olvidar una persona, pastor, de lo que Dios le dio. Tanto se puede olvidar una persona de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Acá ha habido personas que vieron el poder de Dios grandemente en sus vidas. Que Dios los sacó del alcohol, Dios los sacó de la droga. Sobrenaturalmente lo arrebató de la prueba y del mal. Y luego se fueron. Otra vez al mundo. Porque este me dijo algo, porque el otro me dijo otra cosa, porque por aquello, porque las pruebas no las soporto, porque es una gran lucha, porque no aguanto más. Porque mi vida es un fastidio, no sé para qué nací. Ojalá Dios me hubiese matado antes de nacer. ¿Verdad? Y yo digo, yo quiero un pueblo guerrero. Y tengo un pueblo llorón. Quiero un pueblo valiente y tengo un pueblo cobarde. Se olvidaron de cómo peleaba su padre. Se olvidaron cómo Abraham levantó un ejército para liberar a Lot. Se olvidaron que Abraham prosperó en el medio del desierto. Se transformó en uno de los hombres más importantes y patriarcas de una nación. Rico en lo material y en lo espiritual. Que venían ángeles a decirle lo que iba a pasar. ¿Cómo, pastor? Sí, Abraham venían ángeles y le decían, dice que Abraham estaba en su carpa con su esposa Sara y de repente ve 3 hombres que venían hacia él y le dice, ve a preparar comida para ellos porque no son seres naturales. Eran 3 ángeles. 3 ángeles del cielo en forma humana. Según los registros bíblicos, los ángeles de Dios se pueden materializar en forma física para nuestros ojos. Pues la Biblia dice que sin darte cuenta quizás le diste un vaso de agua a un ángel. No así los demonios no pueden hacer dicha acción. O no lo tienen permitido o directamente no pueden. Y dice que vienen estos 3 y Abraham se postra ante ellos y ellos le dicen, tú eres un consiervo igual que nosotros. Hablaba con ángeles, pastor, sí. Y sus hijos llorando en el desierto. Ay, que no tengo para comer. Ay, que no tengo para beber. Ay, que me falta ropa. Ay, que solo tengo 3 pares de zapatos, pastor, y quiero el 5º. Y salió el último de Gucci, no sé cuánto, y yo también lo quiero tener. Esta vida es injusta y amarga. Y que tengo 3 saquitos y quiero 4. Y que fui a la peluquera y me dejó los pelos. Y así. Sí. Así. Y que el hermano me miró mal. Pero es visco, no me importa, me miró mal. No me miró con los 2 ojos, pero es visco, uno para allá, pero yo quiero que me mire con los 2. Que vaya, se opere y me mire con los 2. Y así. Y dice que los ángeles vinieron a Abraham y se pusieron a hablar con Abraham y le dijeron, te venimos a decir lo que vamos a hacer en esta tierra. ¿Cómo? Ángeles del cielo viniéndole a decir a un hombre natural lo que van a hacer. Sí, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y te venimos a decirlo a ti. Porque Dios nos dijo que nada te va a encubrir. Porque tú eres su amigo.
Pastor, qué diferencia tan grande, ¿no? Entre el abuelo de este pueblo y el padre de este pueblo y ellos. Es como la generación de cristal de ahora, ¿verdad? Nuestros abuelos trabajaban en el campo, todo, y ahora los chicos, ay no, pobrecito, maltrato infantil. Ay nomás, pero mi hijo está trabajando conmigo, maltrato infantil. Le pedí que corte el queso, excesiva fuerza. Y ahí te mandan a niñez. Y claro, esto es así, usted se ríe, pero es así. Y hoy tenés a una generación de jóvenes que no trabajan ni siquiera con un fusil en la nuca. Así. Les duele, les molesta cualquier esfuerzo. Ay, pastor, no les exija tanto, porque, pobrecitos, ahí está, ahí tenés la generación. Sus padres peleaban en el reino de las tinieblas. Nuestros abuelos peleaban contra los demonios en personas poseídas. Y ahora, no, pastor, a ver si se manifiesta alguno y no dormimos más. Tenemos que ir todos al psicólogo acá. A Abraham se le venían los ángeles y decía, Abraham, vamos a destruir Sodoma, ¿qué te parece? Y Abraham decía, pero quizás no sea necesario. Quizás el Espíritu de Dios en Abraham no quería destruir Sodoma, pero la injusticia de Sodoma obligaba a ser destruida por el pecado. Y Abraham comenzó a hablar tratando de disuadir a los ángeles que no la destruyan. Pero, Señor, si hubiese 1, si hubiese 50, si hubiese 100, era Dios mismo peleando a través de la vida de un hombre. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Dios mismo a través de la vida de un hombre, porque una vez un hermano me dijo, pastor, que Abraham era más justo que Dios que quería salvar Sodoma. No, no era Abraham, era el Espíritu de Dios dentro del corazón de Abraham. Era Dios mismo hablando con él. Tengo que destruir Sodoma por su pecado. Y Abraham decía, pero si hubiese 100 justos, y si hubiese 100 justos, le dijo Dios, no la destruiría. Pero no hay 100. Y Abraham decía, y si hubiese 50, y algunos que no entienden las escrituras dicen, Abraham parece más bueno que Dios. No, era el Espíritu de Dios dentro de Abraham, era Dios mismo, con él mismo, canalizando sobre un ser humano la decisión de eliminar toda una ciudad a causa del pecado. Y ahí estaban estos en el desierto llorando. Ay, no tenemos comida. Ay, no tenemos. Ay, pastor, ¿cuándo me voy a casar? Y después que te casas, ay, pastor, ¿cuándo va a venir la viudez? Sí, nada te agrada. No peleas nada. No ves a Dios en tus luchas y en tus pruebas. Y ahí es donde lo tienes que ver. Ese es el sentido de la lucha, de la prueba. Y dice que el pueblo lloraba, se habían olvidado de lo que eran, de la esencia de lo que tenían como hijos de Dios. Y se olvidaron que podían pelear, aún en el mundo sobrenatural, con una espada. Y dice que vinieron los amalecitas y los empezaron a matar en la retaguardia. Y Dios le dijo, Moisés, hacete un ejército. Pero estos son todos agricultores, hacé un ejército. Yo los voy a bendecir. Y se fueron a una gran batalla llamada de Refidim. Y ahí Dios le mostró el poder que tenían para vencer. Dios le dio bebida en la roca, le dio comida del maná. Luego los acompañó en el desierto como columna de fuego y de nube. Y luego les mostró cómo podían vencer todas sus batallas junto con él. Y dice que vencieron al ejército que les hacía daño. Esa era su herencia. Pero nos olvidamos, pastor. Nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos de su poder. Porque estamos tan conformes. Estamos tan calentitos. Mire las calderas que tenemos, pastor, hermosas. Y si mañana las apaga, usted solo va a venir a hacer el culto aquí. Y va a quedar duro como bigote de ratón aquí predicando. ¿Verdad? Porque no admitimos una iglesia así, ¿verdad? ¿Por qué crees que a veces en iglesias más humildes o con mayor necesidad se ve la presencia de Dios a veces de mayor manera?
Yo he visto cosas en la iglesia que me congregué que era de barro, de adobe, piso de barro, que a veces ni quiero contar. Porque tenemos que aprender a encontrarnos con Dios en la prueba y en la lucha. Entender que cuando hay pruebas y luchas no es porque Dios tiene ganas de afligirnos innecesariamente. La Biblia dice en Lamentaciones, Dios no aflige a los hombres de manera innecesaria. Más bien se compadece en la multitud de sus misericordias. Es para mostrarnos quién es Él. Es para que podamos de alguna manera volver a la esencia que tenemos en Él. La esencia de nuestros padres de la fe. Y mira, tenemos a Sansón con una fuerza sobrenatural. Tenemos a Abraham con una fe extraordinaria. Tenemos a Jacob con una perseverancia intachable. Tenemos a José con un corazón impresionante. Ahora vamos a hablar un minuto de él. Pero no, parece que nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y vamos a imitar a aquel que ni siquiera le interesa el plan de Dios en su vida. Tenemos que recordar quiénes éramos a través de nuestros padres de la fe. Tenemos que a través de la Biblia empezar a ver cuál es nuestra posición en esta tierra para con Dios. Tenemos que empezar a batallar nuestras pruebas y nuestras luchas con Dios a nuestro lado. Y si es posible, delante nuestro. Porque algunos agarran en su lucha y lo ponen a Dios atrás. Esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado. Dice la Biblia así, libro de Génesis, capítulo 45, abre tu Biblia. Versículo 1 al 9. Dice así. Voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo más rápido posible. Página 57 de mi Biblia, capítulo 45 del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni ara ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Jacob el peleador era el padre de José. Y cuando José nació, Jacob le contó todas sus aventuras con Dios. Y le contó sus pruebas, sus desiertos. Le contó la escalera al cielo. Le contó la lucha en Peniel. Y José estaba emocionado. Y aún de niño recibió toda esa palabra de fe. Y se formó en esa fe.
Y así como es contagioso el pecado, y así como es contagioso el desánimo, y así como es contagioso la vagancia, y así como es contagioso la hipocresía, de la misma manera también se contagia la fe. De la misma manera se contagia la diligencia. De la misma manera se contagia el buen ánimo cuando tú te rodeas de esas personas. No en vano en el mundo dicen, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces dice que José empezó a recibir eso, y cuando creyó en todo eso, Dios le empezó a dar cosas sobrenaturales a José, aún siendo un niño, y él tenía sueños de parte de Dios. Soñaba que Dios estaba con él, soñaba que se postraban ante él, no con soberbia, sino por una bendición de Dios sobre su vida. A pesar de esos hermosos sueños, a pesar de que la Biblia dice que soy el Hijo de Dios, que Dios está conmigo todos los días, que Dios me guarda como la niña de sus ojos, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen, que nadie me podrá hacer mal en este mundo, y el que se levante contra mí, sin Dios lo hará, y delante de ti caerá. A pesar de todo eso, pastor, vino la prueba y la lucha sobre mi vida. La enfermedad, los problemas de familia, mis problemas espirituales. Claro, ¿quién dijo que ibas a escapar de la lucha? ¿Quién dijo que no iba a venir pruebas? Sino, ¿cómo conocerás que tu Dios es grande? Y dice que a pesar de todo eso, sus hermanos agarraron y dijeron, le tenemos envidia a José, lo vamos a matar. Y cuando José fue al desierto a buscar a sus hermanos, dice que entre todos se juntaron y dijeron, quitémosle la vida a José. Y lo agarraron y lo tiraron en un pozo para que muera. Ahí, en el desierto había muchos pozos, se cavaban para buscar agua, y luego se secaban y quedaban ahí. Y quien caía ahí no podía escapar y morían ahí. Animales como seres humanos. Dice que uno de sus hermanos le dio pena y dijo, no, saquémoslo del pozo, mejor lo vamos a vender. Y esperaron que venga, lo ataron, lo tuvieron ahí como prisionero. Y pasó una compañía de beduinos, mercaderes, que iban a Egipto y se lo vendieron y dijeron, toma, acá tenés un esclavo. Y José dijo, los sueños, Dios me dijo que iba a ser grande, Dios me dijo que estaría todos los días conmigo, Dios me dijo que me acompañaría todos los días, y aquí estoy esclavo, y aquí estoy preso, entregado por mi propia gente, entregado por mi familia, por mi sangre, traicionado por mis seres queridos, los que yo amo. Sí, así son las pruebas. Porque es que si me lo hubiese hecho el vecino, pastor, vaya y pase. Pero fue mi propia familia. Sí, exactamente tu propia familia. Así vienen las pruebas a veces. No todo es color de rosa, ¿verdad? Y dice que José se iba preso a Egipto, meditando en todo lo que Dios le enseñó y le mostró. Pero ahora era un esclavo. Y Dios le había dado sueños de libertad, sueños de esplendor, pero ahora era un esclavo, vendido de aquí para allá. Lo venden aquí, lo venden allá, lo ponen en la casa de uno, lo culpan de un delito que no cometió, preso. Ahora dice la Biblia que él, estando preso, privado de su libertad, siendo inocente, aún Dios le revelaba discernimiento en sueños. Y dice que se cruzó con otros internos. Y uno dice, yo era el copero del rey y tuve este sueño. Y el otro le dice, yo era el panadero del faraón y tuve este sueño. Y dice que Dios le hablaba. ¿Cómo, pastor? En el medio de la cárcel, sí, ahí Dios le hablaba. Y Dios le estaba en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, había indicios sobrenaturales sobre su vida. Y Dios le estaba diciendo, mira, José, acá estoy. Como cuando estuvo Jesús en el barco que naufragaba a Pablo. Y todos llorando, todos amargados, vamos a morir, no querían comer, todos en angustia. Y en el medio del naufragio, en el medio del mar, dice que Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, tenés fe, tenés confianza.
Todavía tenés que serme testigo en Roma. Hay que seguir avanzando. Tenés que seguir predicando. Y Pablo habrá dicho, ¿cómo salimos de esta? No importa. Vos tenés fe y tenés confianza. La nave se va a destruir completa, le dijo el Señor. Pero ninguno de ustedes va a perecer. Y dice que en el medio de esa lucha, de esa turbación, cuando todos estaban en angustia, sale Pablo del camarote y le dice, hermanos míos, estuvo Dios conmigo a la noche. ¿Qué va a estar Dios con vos? Mira la locura que es esto, vamos a morir, ya ni queremos comer, ¿para qué vamos a comer? Dice, levanten el ánimo, porque Dios me dijo que nadie va a perecer. Eso sí, la nave se va a destruir, porque en las luchas algo se pierde, porque en las pruebas algo se pierde. Y a veces hay pruebas en donde perdemos cosas, a veces hay pruebas en donde perdemos economía, a veces hay pruebas que perdemos seres queridos, a veces hay luchas que perdemos un trabajo, pero Dios dijo que va a estar con nosotros aunque la nave se va a perder. Y dice que cobraron ánimo y empezaron a comer y se alimentaron porque tenían que nadar hasta la costa, y algunos tenían que agarrar un bidón, algo, un barril, y nadar hasta ahí porque no sabían nadar. Y dice que José en el medio de la cárcel le preguntaba a Dios, ¿cuál es la función de esta lucha? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Mi padre era un guerrero. Mi padre sacaba una espada natural y peleaba en el reino de los cielos y de las tinieblas con ella. Esa es mi herencia. Y había un propósito, ¿verdad? Dice que en un momento, cuando salen uno de estos hombres es ejecutado, el panadero, y el copero es restituido al faraón. Y el faraón tiene un sueño tremendo. Sueña el famoso sueño de las vacas. 7 vacas gordas, rellenitas, así como nosotros, pastor. Estamos en la época de las vacas gordas todavía. ¿Sí? Y dice que después sueña 7 vacas flacas, enjuntas, así como demacradas. Y luego sueña 7 espigas de trigo hermosas, crecidas. Y luego 7 espigas marchitas. Y el faraón entiende que Dios le estaba hablando, que un Dios le estaba hablando, era el Dios de José. Y dice que nadie le podía interpretar el sueño, y el copero se acordó y dijo, en la cárcel hay uno que interpreta los sueños porque el Espíritu de Dios está en él. En el medio de la lucha, pastor, en el medio de la lucha y de la prueba, el Espíritu de Dios está en él. Y dice que lo llaman a José, le interpreta el sueño. El faraón no ve mejor persona en toda la tierra de Egipto que esté a cargo de su gobierno. Y José comienza a salir de la lucha. Y comienza a entender el plan de Dios. Y comienza a comprender que todo lo que le pasaba estaba Dios un paso por delante. Y comienza a darse cuenta que lo que mejor hizo en toda su lucha no fue apartarse nunca de Dios. No fue menospreciar nunca a Dios. Y él entendió que en toda la lucha que tuvo, aunque los hermanos lo abandonaron, aunque lo culparon de un delito que no cometió, aunque tuvo que pagar la injusticia de una prisión, él siempre entendió que Dios tenía un plan. Más allá a veces de tu entendimiento. Y dice que en un momento los tenía sus hermanos en la mesa. Estoy tratando de achicar esta historia. Y él se podría haber vengado. Él podría haber dicho, bueno, ahora los voy a matar a todos. Y ahora ustedes tienen hambre y dependen de mí. Y ahora él entendió los sueños que había tenido de niño, que todos se postraban ante él. Pues ya se había postrado todo Egipto ante José, pues el faraón lo había nombrado gobernador de la tierra de Egipto. Y ahora sus hermanos estaban postrados delante de él. Pero qué hermosa esta historia, que nos va a enseñar el sentido de la lucha. Y cómo José pudo interpretar y comprender el plan de Dios en la prueba. ¿Y qué somos nosotros para Dios y lo que representamos para Él? Guerreros, hombres y mujeres de fe.
personas firmes en la esperanza. Tenemos herencia. Nuestra herencia son hombres y mujeres de fe que taparon boca de leones, que dieron fuga a ejércitos, dice la Biblia, que hablaron con Dios, que se enfrentaron a reyes con la palabra de Dios, que se enfrentaron al mundo llevando este evangelio, aún menospreciando sus propias vidas, a fin de que la palabra de Dios prospere. Eso es nuestra herencia. Pastor, parece que a mí no me tocó nada. ¿Vio como cuando le dicen los padres a los hijos, oh, si vos fueses la mitad de lo que fui yo? Yo trabajaba a los 12 años, levantaba bolsas, agua ahí todo el día con ese jueguito. Y tu abuelo ni te digo, si yo levantaba 10 bolsas de cemento, tu abuelo 20. Y así van peleando a ver quién levantaba más. Tú tienes una herencia incorruptible en Dios. Tu herencia de la fe son hombres que hablaban con Dios, mujeres que confiaban en Dios en toda situación, personas, ve a ver allí en Hebreos cuando habla de los hombres de la fe, que dieron fuga a ejércitos, que se enfrentaron a naciones enteras con la palabra de Dios, y Dios los puso como bronce fortificado. Pastor, parece que yo no heredé nada de eso, ¿no? Vio cuando los hijos grandes ven a los padres grandes, ¿no? Y por ahí los hijos grandes tienen alguna enfermedad y dicen, pero yo no heredé tu salud, heredé todo lo malo, me pasaste todas las enfermedades. Y se empiezan a quejar que no heredaron la fuerza que tiene su madre o su padre. Es que nos hemos olvidado quién es Dios para nosotros. Y algunos están tan conformes, tan cómodos en la silla. Ya está, pastor, yo me salvé, el otro, ¿qué me importa? Ya está, pastor, yo vengo a la iglesia, ¿qué me interesa el que está allá a la vuelta? Ya está, pastor, yo ya estoy bien, el otro, ¿qué? No, nos olvidamos de quiénes somos. ¿Acaso Dios no le dijo a Ezequiel, quién va a hacer una brecha entre el cielo y la tierra para clamar por este pueblo? ¿Quién va a ser atalaya? ¿A quién voy a enviar? Y Isaías dijo, heme a mí, envíame a mí, aquí estoy. Pero no estamos cómodos, muy cómodos, ¿verdad? Tenemos toda la vida programada, pastor. Toda. Tal horario voy a computación, después voy a la peluquería, después voy al gimnasio, después voy acá, después voy a lo del vecino. No falta, me tengo que juntar con la vecina y el vecino a charlar un poco. Hay que socializar, pastor. Y esa lengua sale como un misil para todos lados. Y así tenemos todo organizado. Todo para nuestra comodidad. Y nos olvidamos de lo que somos para Dios. Nos olvidamos de nuestros antecesores de la fe. Yo no soy pariente de Jacob en la sangre, ni pariente de Abraham en la sangre. Lo soy en la fe. Lo soy en la esperanza. Y dice que José, cuando los hermanos quedaron atónitos porque era él, y dijeron, acá nos mata a todos, porque lo traicionamos. Dice que Dios le habla al corazón a José, y José interpreta el plan de Dios y le dice así. Dice que José comienza a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios, versículo 2, y también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Vive aquel que peleaba en el desierto con una espada, con el reino de los cielos? ¿Vive el que caminó por el desierto viendo una escalera al cielo, bajar y subir a ángeles? ¿Vive aquel que en el medio del desierto fue prosperado? ¿Vive mi padre, aquel que batalla por la fe y que Dios le cambió su nombre de Jacob a aquel que lucha, aquel que es un gran guerrero? Él está vivo. Sí, le dijeron sus hermanos. Él está vivo.
¿Y por qué preguntó por él y no por su madre? ¿Por qué preguntó por él y no por otros? Porque él tenía lo mismo. Había recibido la fe de su padre. Había recibido la herencia de entender el plan de Dios en las luchas. Había entendido cómo se pelea en esta vida la esperanza. Y dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, tenían miedo. Entonces él les dijo, José, a sus hermanos, acérquense a mí. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, que vendiste en Egipto. Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron. Y aquí viene este hermoso versículo. Ahora pues, no se pongan tristes, ni les pese en su corazón haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Ustedes creen que me vendieron porque quisieron? ¿Ustedes creen que me hicieron un mal porque quisieron? ¿Ustedes creen que me hicieron algo porque a ustedes se les ocurrió? No. Dios preparó todo esto para preservarlos, para traer una bendición más grande. Ya Dios tenía todo esto preparado. Pero pastor, José podría haberse vengado, podría haberse quejado, podría haber dicho, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué clase de familia tengo? Ustedes son, la verdad, son la peor familia que tengo en mi vida. Sin embargo, Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Esto lo planeé yo. La lucha, el dolor que sentí, que me abandonaron mis hermanos. Sí, yo lo preparé, dice el Señor. Para este momento, para que hoy tú le salves las vidas a todos ellos, para que hoy tú preserves toda la nación de tu padre. Dice el 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega. Seguirá la lucha, seguirá la prueba, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Para eso me preparó Dios este momento, para liberarlos. Ahí está, para darles vida. Ese es un sentido de la prueba, pastor, ¿no? Eso es saber por qué pasó por una prueba. Eso es entender el significado de la lucha. Entender que Dios va delante de ti, preparando un camino. Dice en el versículo 8, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decirle que su hijo José vive y que venga aquí, para que vea también el poder de Dios. ¿Tú crees que la prueba solo fue la de José? El padre estaba devastado. Cuando se enteró, porque los hermanos cuando fueron a Jacob le dijeron, tu hijo José lo mató una mala bestia, y le llevaron sus túnicas ensangrentadas. Era todo mentira. Le hicieron creer esos jóvenes perversos que José había sido devorado por un animal. Las malas bestias eran ellos. Y le hicieron creer, y dice el padre, me iré a las canas y a la tumba con dolor por haber perdido a José. Y así estaba en su lucha Jacob, pensando que su hijo había sido sacado de esta tierra por una mala bestia. Y no fue así. La envidia de los hermanos. Pero Dios aún, a pesar de eso, se valió para darle bendición a él. Y ahora iba a superar la prueba a su padre. Dice que van los hermanos, le dicen, tenés que venir a Egipto. ¿A qué voy a ir a Egipto? José vive. ¿Cómo que José vive? Sí, nosotros inventamos esta historia. Tu hijo vive. Y ahora es el gobernador de Egipto. Y él nos va a sacar del hambre. Él nos va a sacar de esta gran lucha. Su lucha fue para sacarnos a nosotros de nuestra lucha. Ese es el sentido de un hijo de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
Todas. Pastor, pero es difícil. Todas. Pero pastor, es una situación que no le veo salida. Nunca le vas a ver salida a una lucha. Jamás. Dice la Biblia que había un hombre ciego de nacimiento. Imagínate su lucha. Jamás había visto mendigando por ahí. Y en un momento escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y dijo, esta quizás es mi oportunidad. Quizás esta es la oportunidad que yo tengo, dijo el ciego, de nacimiento. Un hombre grande, acostumbrado a la lucha, a la prueba, en todo momento. Y dice que un momento sus discípulos le dijeron, dinos Jesús, ¿por qué este ciego? ¿Porque él nació así? ¿Porque pecaron sus padres? ¿O porque él es un pecador? Él quedó ciego porque es un pecador, ¿verdad? O porque sus padres estaban en pecado, entonces vino el castigo de Dios y quedó ciego. Jesús le dijo, no está ciego ni porque pecó él, ni porque pecaron sus padres. Y entonces, ¿por qué está así? Y Jesús le dijo, para que se vea mi gloria hoy en él. ¿Cómo? Sí. Para que se vea mi gloria hoy en él. Y dice que ahí nomás extendió su mano y lo sanó. Recuperó la vista, recuperó la fe, recuperó la esperanza. Sus años de lucha terminaron. Para ese hombre Jesús era lo máximo. Para ese hombre Jesús era su salvación y moriría en esa fe. Pero otros en su lucha perecen, en su prueba abandonan porque se olvidaron cuál es su herencia. ¿Tú crees que esos personajes que están ahí en la Biblia, que batallaron en el mundo sobrenatural, son simplemente personajes que puedes leer en el diario? Ellos son tus hermanos. El día que mueras y vayas al cielo, ellos estarán allí para recibirte como su hermano. Son tu herencia en la fe. Abraham está en el reino de los cielos, esperando que tú llegues. Jacob, el de esta historia, está allí en el reino de los cielos, esperando que se culmine todo el plan de salvación de Dios para cielo nuevo y tierra nueva. Esa es tu herencia. Tu herencia es una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Efesios 6, en las regiones celestes. Esa es tu herencia. El mundo tiene su herencia. Tú tienes tu herencia. Ahora Dios tiene que usar a veces la prueba, la lucha, la adversidad, para que tú puedas entender quién es Él. Para que tú puedas volver a las raíces de lo que eras. ¿Entiendes? Mientras el pueblo estaba llorando en el desierto porque no tenían una gota de agua, cuando Dios le dio agua de una roca. Cuando lloraban porque estaban cansados de comer maná y querían comer otra. Sus antecesores habían peleado en el mundo sobrenatural para la bendición de Dios. Habían transitado desiertos viendo la mano de Dios. Ellos tenían que aprender ese camino, como lo tienes que aprender tú y yo. Y entender que en la lucha y en la prueba Dios va a estar con nosotros. Y ellas fueron creadas para desarrollar en nosotros un carácter de fe, para desarrollar paciencia, para desarrollar firmeza, para ser probados como se prueba el oro. Para eso están las pruebas y las luchas. No tienes que escapar de ellas. Tienes que decirle a Dios cómo enfrentarlas. No tienes que evadirlas. Tienes que aprender cómo tu herencia las peleó para poder vencerla. Tú deberás destruir a Goliat, igual que lo hizo David. Y tendrás que saber cómo él aprendió con Dios de la mano a vencer. Tú tendrás que pasar por el mar, como lo hizo Pedro, como lo hizo el pueblo de Israel, y tendrás que aprender cómo ellos lo hicieron. Ese es el sentido de la prueba. Pero tienes que entenderlo, y tienes que volver al origen, que es la fe. Si tú no conoces su palabra, si tú no conoces cada versículo, cada historia de cómo ellos lo lograron, entonces tú no aprenderás nunca.
cómo Dios actúa a favor de su pueblo. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y dijo José, cualquier otro se hubiese vengado, cualquier otro se hubiese quejado con Dios por la lucha que está sufriendo. Pero yo entendí que Dios tenía un plan. No lo tenía con claridad quizás cuando estaba en prisión. Quizás no lo tenía con claridad cuando fui llevado como esclavo. Quizás tampoco lo tenía en claridad cuando fui tirado a un pozo para morir. Pero sabía que Dios tenía un plan conmigo. Y ahora lo entiendo. Y el plan era ir delante de ustedes para darles vida y liberación. Ese era el plan. Tus luchas y tus pruebas en Dios, si las cursas con Dios de la mano, si peleas con Dios y este mundo y los hombres, pero con Dios de tu lado, cada lucha y cada prueba será para fortalecerte, será para hacerte más firme en la fe, será para hacerte una guerrera, un guerrero de Dios, pero no algo ficticio ni místico, sino un hombre y una mujer con un testimonio inquebrantable en esta calle, mostrándole al mundo que hay un Dios que vive. Porque el mundo lo verá en tu vida. Así me acuerdo, y con esto termino, me contó un pastor del norte, de Santiago, dice, yo me convertí, porque cuando vi al hombre más peligroso del barrio, cuando vi a la persona que cualquiera diría, jamás pisaría una iglesia. Cuando vi las piedras que clamaban a Dios, y dice, vi a este varón con un traje y una Biblia debajo del brazo, yo dije, Dios existe. Y ese varón hoy es un pastor, un importante pastor, un gran pastor allí. Y él se convirtió viendo el testimonio de otro. No vino un ángel del cielo, ni quizás simplemente viendo el testimonio de otro. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere hacerte un hombre y una mujer de fe inquebrantable. Para eso tendrás que entender cuál es tu herencia. Y tendrás que entender el sentido de la lucha y de la prueba. Y tendrás que entender que todas las pruebas que llegan a nuestra vida, Dios tiene un plan. A no ser que la hayas hecho por tu pecado. Pero si no es así, Dios tiene un plan. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, para que pelee contigo, para que esté contigo todos los días hasta el fin del mundo, repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú eres mi salvación. Que tú eres mi salvación. Te pido, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte, y seguirte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.